Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la OX Dog Ultimate Pro Smash. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo que sale por un lateral de la chapa que tiene el tapón, una chapa que, como ya sabéis, pesa 8 gramos y que vamos a poder quitar y poner con este tornillo que viene aquí en esta zona. En cuanto al puño, tenemos uno que es ligeramente más largo que un tamaño estándar. En cuanto al corazón, no tenemos cambio en este formato, tenemos este refuerzo de Y invertida en la zona central y luego tendríamos estos canales de aire en los laterales con la función de mejorar la manejabilidad de la pala. En cuanto a las caras, tenemos un carbono GES Carbon hexagonal acompañado de la goma Medium Plus de OX Dog, lo que en conjunto ya nos va a aportar una dureza medio dura. En cuanto a la dureza, la podríamos colocar un poquito por encima de la dureza de la OX Dog Ultimate Pro y la Hyper Pro, que están en una dureza medio dura. Para mí está más cerca de la dureza de la Hyper Pro Plus, la Ultimate Pro Plus, por ejemplo. También en las caras contaremos con una rugosidad de tipo arenoso y luego, como vemos, la característica principal de esta Pro Smash sería que tiene un perfil de 30 milímetros, no de 38 como es normalmente en las palas, y esto lo que puede causar es que haya algo más de vibraciones en la pala, y por ello OX Dog ha incluido los Power Ribs, que serían estas hendiduras que tenemos en la zona del marco. Normalmente en sus palas lo solemos ver únicamente en una zona del marco de la pala, en este caso lo tenemos en tres zonas: la zona media baja del marco, la zona media alta y en la parte de la cabeza, para reducir esas vibraciones. Y ya os adelanto que es una pala que no vibra. Luego, en cuanto a peso y balance, es una pala que viene disponible en un peso medio de 365 gramos, más menos 10 gramos aproximadamente. Esta que vamos a probar en el vídeo tiene un peso tal cual está de 375 gramos con la chapa puesta. Si se la quitamos le bajaremos 8 gramos, pero es de las unidades más pesadas que podemos encontrar para esta pala. Y en cuanto al balance, tengo que decir que cuando agarras la pala por primera vez, el balance te parece más alto de lo que luego termina siendo. El balance, tal cual está la pala de serie con la chapa puesta, es de 26,1 centímetros, y si le quitamos la chapa el balance está en torno a los 26,5-26,6 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver qué tal se comporta en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, es una pala que al final tengo que decir que en alguna situación más complicada, cuando aceleramos un poquito más, sobre todo desde el fondo, sí que vamos a notar esta mejora de manejo con este perfil un poquito más fino, que al final es lo que se busca teniendo una pala más fina en comparación a las otras, que en alguna situación mejore la manejabilidad de la pala. En este caso yo os diría que en golpes normales, como puede ser una derecha de fondo, revés de fondo, ahí no lo vamos a notar tanto, se mueve igual que lo que se puede mover una Ultimate Pro o una Hyper Pro Plus, pero en alguna situación donde sí que es verdad que tenemos que mover la pala más rápido, llegamos algo más forzados, aquí sí que vamos a notar que la pala nos puede ayudar un puntito más que las otras OX Dog. En cuanto al punto dulce, tengo que decir que el punto dulce yo lo pondría de tamaño estándar, pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que el punto dulce se nota algo más bajo de lo que lo vamos a notar con las otras Ultimate de OX Dog. Es decir, normalmente en las OX Dog, la Ultimate Pro, la Ultimate Pro Plus, el punto dulce lo vamos a encontrar en esta zona más alta de la cara de la pala. En este caso a mí me ha pasado que tengo mejores sensaciones, aprovecho mucho más la salida que tiene la pala cuando golpeo con esa zona media, incluso un pelín más abajo en la cara de la pala. Las sensaciones me parecen mucho mejores y me parece que la salida de bola es bastante mayor que cuando golpeas con esta zona más alta y la pala se vuelve más seca. Luego, a un ritmo medio bajo, yo os diría que es la pala de OX Dog con mejor salida dentro de esta dureza. Aquí hay una cosa importante, y es que al final, al ser una pala más fina, también vamos a notar que se vuelve más reactiva que las otras, pero como digo, hay que golpear más con esa zona central de la cara de la pala para tener esa sensación de que la bola sale disparada, que nos va a ayudar mucho más. Y aunque sea una dureza medio dura, como digo, es una pala que cuando golpeamos con esa zona del centro no se nos va a hacer incómoda, tiene una buena salida. Y luego en ese ritmo más alto, como he dicho, creo que si eres un jugador que lo que busca es un poquito más de ayuda por parte de la pala en ese ritmo medio alto, pero no quieres renunciar a ese tacto seco, es una pala que te va a ayudar más, con un mayor efecto rebote que las otras versiones de OX Dog, como la Ultimate Pro, la Hyper Pro Plus o la Ultimate Pro Plus. Pero como digo, es una pala que nos va a pedir golpear más con esa zona central para tener esa sensación. Aquí en el fondo de pista no he tenido mucho problema, ya que la mayoría de golpes golpeas con esa zona, pero donde más me he tenido que acostumbrar es donde ahora veremos, en el juego aéreo. Así que nada, os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de mitad de pista.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí es uno de los sitios donde junto con el remate más me he tenido que acostumbrar un poco a esta nueva OX Dog Ultimate Pro Smash, ya que como digo es una pala que en cuanto a manejabilidad se mueve muy bien, incluso os diría que en víbora y bandeja la noto más rápida que otras palas de OX Dog. La manejabilidad sí que me parece que mejora en este aspecto, aceleras un poquito más. En cuanto al tema del punto dulce, aquí para mí es una de las cosas a las que hay que acostumbrarse en la zona de víbora y bandeja. Siento que, como he dicho antes, es una pala que el punto dulce lo tiene algo más centrado de lo que te esperas, te obliga a golpear un poquito más abajo para aprovechar también ese rebote que te va a dar la pala. En muchas ocasiones, ¿qué me ha pasado? Que cuando no llego tan bien posicionado o llego un poco más forzado a alguna bola, noto que le golpeo con esa zona más alta, más seca, y ahí la bola se me queda bastante más corta, no termina de salir tan rápida como yo quiero, y luego cuando golpeo alguna bola con esa zona más central, noto que la bola sale mucho. Entonces podríamos decir que las sensaciones de la pala son un poco cambiantes en función de dónde golpees a la bola, y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar para no tener esa sensación de que cuando le das más arriba la bola sale poco y que cuando le das un poco más abajo la bola sale mucho. Ahora bien, cuando me he ido acostumbrando con los días a golpear con esa zona más central, os puedo decir que es con la pala de OX Dog quizás con la que puede ser más ofensivo a día de hoy dentro de la marca, con la que puedes notar que la bola te corre más haciendo la misma fuerza, incluso más que con la Ultimate Pro Plus, y es una pala que por arriba te da ese puntito más de manejabilidad, mejor manejo que la Ultimate Pro Plus, y luego en cuanto a potencia no es una pala que se quede más corta, ya que al final, como digo, con ese efecto rebote mayor vamos a notar que la velocidad de bola es bastante buena sin tener que aplicar tanta fuerza, y además seguimos manteniendo ese tacto seco de la pala, por lo que no es un rebote que digamos nos haga perder confianza a la hora de jugar fuerte, con el que vayamos a notar que en cuanto aplicamos algo de fuerza tiramos la bola al cristal. Lo único que os diría es que aquí en zona de víbora y bandeja es una pala que se me ha hecho un poquito más técnica que otras por ese aspecto, por el aspecto de acostumbrarme un poco a golpear con esa zona más baja y no tan alta de la cara de la pala. Os dejo con un vídeo de la zona de mitad de pista y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí es otro de los sitios donde vamos a notar que esta Pro Smash se mueve un poquito mejor que otras opciones de la misma dureza dentro de OX Dog. Al final, como digo, no notas tanto ese peso tan alto como ha sido mi caso de 375 gramos. Para mí no se nota como una pala pesada, al final la vamos a mover bien en pista, no se hace tan exigente físicamente. Yo no he notado que llegue tarde a choques de voleas, cambios de dirección, entonces sí que creo que este perfil más estrecho nos puede ayudar un poco en el aspecto de manejabilidad, acelerar un poquito más rápido. Aquí en la zona de volea no he tenido tanto problema con el tema del punto dulce, además me ha parecido que al estar en esa zona más central de la cara de la pala te va a beneficiar en algunos golpes, como puede ser algún bloqueo en alguna bola donde no acompañas mucho, ya que como digo, cuando golpeas con esa zona central tienes un poco más de rebote por parte de la pala. Entonces en golpes en los que no te da tiempo a empujar o te viene una bola muy firme y únicamente tocas con esa zona central, ya la pala te ayuda a que la bola salga lo suficientemente profunda. A un ritmo medio bajo creo que es una pala que se comporta bastante bien en cuanto a sensación de control. Como digo, no necesito empujar mucho la bola ya sale lo suficientemente rápida, le puedo meter mucho peso también, así que me he sentido bastante cómodo. Quizás donde he notado que me toca acostumbrar un poco más ha sido en esa zona de ritmo más rápido, cuando buscaba alguna bola más ofensiva. Cuando golpeaba con esa zona más alta no me pasaba mucho, porque como digo, el rebote con esta zona es menor, así que aquí la pala no nos va a ayudar tanto, el control es muy bueno, pero nosotros vamos a tener que empujar más la bola y aplicar más fuerza para notar que de verdad la bola corre. El problema para mí ha sido un poco más cuando golpeaba con esa zona más central y aplicaba mucha fuerza. Ahí tenía que tener algo más de cuidado, porque como digo, es una pala reactiva y que cuando le golpeas con
con esa zona central te va a ayudar bastante a ganar velocidad de bola, así que aquí tenemos que estar un poco atentos de tocar bien la bola adelante, tirar un poco el gesto hacia abajo, porque si no vamos a notar que la bola se nos va fácilmente al cristal, nos puede flotar un poquito más de lo que queremos, porque como digo, las sensaciones nos van a cambiar un poco en función de dónde golpeemos a la bola. Pero siento que al final, como me ha pasado en la zona de víbora y bandeja, si te acostumbras un poco a lo que es ese rebote que te da la pala y te acostumbras a golpear bien con esa zona central más que con la zona alta de la cabeza, para mí es una pala con la que podemos ser muy ofensivos y yo la pondría dentro de las más ofensivas dentro de la marca, sin tener que tener una técnica tan alta para sacarle partido. Así que os dejo con la zona de volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate. Pasamos a la zona del remate. Aquí en el remate para mí hay que tener en cuenta varias cosas con esta pala. Lo primero de todo, nos permite hacer muy rápido el gesto, acelerar muy bien por arriba. Sobre todo en el remate por 3 he notado que al final la pala como que me tira muy bien del gesto, te sale muy natural y al final como tiene un poquito más de efecto rebote cuando le golpeas con esa zona central, en el por 3 sí que me he sentido algo más cómodo. Luego tengo que decir que en el remate plano o en algunos remates donde no llegas tan bien o quieres hacer mucha fuerza, hay que acostumbrarse bastante a lo que he dicho yo, de golpear con esa zona más central de la cara de la pala y no tan alta. Cuando le he golpeado con esa zona más alta, ahí he notado que si no la tocaba perfecta muy bien, la pala ahí no me ayudaba mucho, no conseguía sacarla tan fácil o traérmela tan fácil, era más fácil dejar alguna bola corta. Cuando golpeaba con esa zona central, yo creo que un jugador que le pegue medianamente bien y le dé con esa zona central va a notar que es una pala a la que le saca mucha potencia muy fácilmente, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta con esta pala es que al final nos tenemos que acostumbrar mucho a esa zona de golpeo. Por norma general le vamos a golpear con esa zona más alta, por lo que nos tenemos que acostumbrar a golpear un poquito más abajo para de verdad sacarle esa potencia. Cuando la han probado otros jugadores también, que ahora veréis, cuando le golpean con esa zona central, me han dicho que las sensaciones son muy buenas, que están muy cómodos, le sacan mucha potencia a la pala, pero que cuando le golpeaban con esa zona más alta, al final sentían que la bola se les quedaba mucho más, que las sensaciones eran un poquito peores de lo que ellos esperaban en ese sentido, y hasta que no se acostumbraron a golpear con esa zona más media de la cara de la pala, de verdad no le sacaban partido a la pala. Así que os dejo con el vídeo del remate y también con algunas sensaciones de otros jugadores que la probaron por primera vez. He venido a Castellón, al club Más que Pádel, donde podemos probar las palas de Oxdog, y ahora vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de alguien que prueba por primera vez la Smash Pro. La verdad es que es una pala muy reactiva, sobre todo en el fondo la he notado. Cuando pegas la parte del punto dulce sí que notas como que sale enseguida la pelota, no tienes que hacer prácticamente faena para poder trabajarla. En red sí que no he notado esa reactividad, pero sí que ese control y esa agilidad, porque al ser tan finita se maniobra muy bien la pala. Balance la verdad es que no se nota cabezona, pero la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Y de dureza qué tal la pondrías? Bastante dura, sí, bastante dura. A mí me gustan mucho las palas que son duras y la verdad es que... Y también para que todos sepamos aquí, ¿qué pala es la que has estado utilizando para jugar? La Ultimate Pro Plus. ¿Y te parece durita viniendo de la Ultimate Sí, Pro Plus? me parece de ese estilo de dureza. Bien. Otra pala que he tenido también así que pueda decir,
una King Cobra de víbora, de ese tipo de dureza de pala. Perfecto. Bueno, yo creo que esta pala sobre todo lo podemos resumir en que vale la pena pagar ese puntito de innovación y a lo mejor de peso de más en la ventaja que te da la red. Creo que es una pala que te va a aportar una ventaja real, no como se dice en otros sitios que no, esto de verdad es una cosa que se nota, y en defensa yo creo que vale la pena pagar el precio y de tener que mover el pie medio metro más por ese puntito que te va a dar en ataque. Y sobre todo eso, yo creo que, a ver, si le pegas con el punto dulce mejor, pero yo creo que pegues con lo que le pegues de la pala responde como quieras. Es verdad que a lo mejor la gente puede decir, no la noto tan manejable, nada, yo la he notado que perfectamente puedes poner la bola donde te apetezca. A mí también tengo que decir que de primeras sensaciones me ha dado la sensación de que para ser la formato diamante, no sé si opinaréis igual, para mí esta tiene el punto dulce un poquito más abajo, como que hay más diferencia entre... tan alto como lo hacen en otras palas que son diamante y es el peso súper arriba en la cabeza de la pala y sí que está más centralizada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que además es un punto a favor de la pala, que no esté tan arriba. Yo creo que la gente está tan acostumbrada y se le dice tanto vamos a pegarle con el centro de la pala, que es un punto muy a favor. Pues nada, perfecto, muchísimas gracias por las primeras sensaciones. Ahora algo interesante y es ver cuáles son las sensaciones con la Smash Pro de alguien que está acostumbrado a jugar con palas más redonditas, que es su gusto de pala. Así que cuéntanos, primeras sensaciones. ¿Qué tal? Pues yo he notado en defensa que no me ha exigido mucho. Al ser una pala dura, pensaba que no me iba a salir mucho la bola, pero con poco esfuerzo la verdad que la he podido controlar. He notado muy buenas sensaciones y luego en ataque, a la hora de apretar la bola, la verdad que he notado buenas sensaciones. A la hora de cortarla, lo que es el tema de la bandeja, lo que es el tema de la víbora, la verdad que he notado que me iba bastante bien. Así que a diferencia de una más blandita, no se ha notado mucho la diferencia, la verdad que bastante contento. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que es una pala que tiene un precio de venta actual en torno a los 319 euros. Creo que es una opción que está muy bien para aquellos jugadores que lo que busquen es, dentro de esa dureza medio dura, contacto seco, una manejabilidad que esté un poquito mejor que la que nos pueden dar otras palas dentro de la marca, como una Ultimate Pro, una Ultimate Pro Plus, una Hyper Pro Plus, por ejemplo. Creo que esta nos puede dar ese puntito más. Y también creo que es una buena opción para aquel jugador que quizás no acelere tanto, pero esté cómodo con esa dureza medio dura y tacto seco, y lo que quiera es más ayuda por parte de la pala, una opción que en cuanto le apliquen un poquito de fuerza noten que la bola sale mucho más, sin que les exija tanto físicamente como otras opciones, sin que te canse tanto el brazo. Creo que es una opción que en ese sentido sí que funciona bastante bien. Lo único para mí, tenemos que tener un poco de ojo con ese tema del control en el ritmo rápido cuando le golpeamos más con esa zona central, y también nos tenemos que acostumbrar un poco a esa zona de golpeo, ya que como digo, el punto dulce no es como en las otras Ultimate, que está más arriba, está un poquito más centrado, y es algo a lo que al principio nos puede costar un poco más adaptarnos hasta que le pillamos un poco el truco a la pala. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Pongo la defensa porque al final me ha sorprendido que dentro de esta dureza sea una pala que tenga buena salida de bola, que cuando le golpeaba con esa zona del medio salía bastante bien, incluso a ritmo un poquito más lento, ritmo más rápido también. Entonces me ha sorprendido, me la esperaba un poco más incómoda y en defensa no se me ha hecho una pala complicada. Además en el manejo sí que noto que en alguna bola más difícil me puede ayudar un poquito más el que sea más fina, así que por ello la primera zona que pongo aquí es la zona de defensa. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me he sentido bastante cómodo en víbora y bandeja cuando ya me he acostumbrado a no golpear tan arriba en la cara de la pala. Al principio sí que tengo que decir que me costó un poquito más, me tuve que adaptar un poco a esa zona de golpeo, pero cuando ya le sacas partido a la pala, golpeas con esa zona del medio y te aprovechas un poco de la velocidad que te aporta la pala, creo que es una opción con la que puedes ser muy ofensivo, quizás de las que más dentro de la marca, pero hay que acostumbrarse un poco, como digo, a ese rebote y a ese control que tenemos en el ritmo rápido. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que es una pala bastante potente dentro de la marca, pero como digo, al final el punto dulce está un poquito más centrado, tenemos que acostumbrarnos a ello, ya que al final con este formato no te esperas que el punto dulce sea algo más centrado en la cara de la pala, por lo que al principio sí que es verdad que
me costaba un poquito más adaptarme. Sigue habiendo ocasiones en las que golpeo con esa zona más alta y las sensaciones no son iguales que cuando golpeo con esa zona del medio, no le saco tanta potencia. Entonces es algo a lo que hay que acostumbrarse, pero que en alguna ocasión nos puede seguir dando esa sensación cambiante, digamos, según donde golpeemos, y por ello la tercera zona que pongo aquí es la zona del remate. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de la volea. Es una pala muy rápida de mover, con la que podemos ser muy ofensivos, tenemos muy buena sensación en bloqueos, en bolas en las que no acompañamos mucho y golpeamos con esa zona central, pero para mí la pongo aquí la cuarta zona básicamente porque en ese juego de ataque, cuando busco alguna bola más firme, un poquito más ofensiva podríamos decir, he tenido que tener bastante más cuidado y en muchas ocasiones me ha pasado que por la ayuda que me da la pala la mando fácilmente al cristal, y básicamente por eso es por lo que pongo aquí la cuarta zona, la zona de la volea. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Oxdog Ultimate Pro Smash, la pala fina de la marca. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.